pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Bueno, estamos en el aire. Muy buenas noches a nuestra distinguida audiencia. Muy buenas noches, Florentina Gamarra. Muy buenas noches, Pablo Peusner. Muy buenas noches, Pablo, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación, Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Qué episodio de Pulsión de Radio? Es episodio número 16. Bien. Los hemos contado, Ya Sí, 16 sí. episodios en lo que va del año. 16 episodios. Hemos llegado al episodio 16, es un montón. La verdad que sí. Es como llegar a los 50 para mí. Ya después de ahí, como tengo un amigo, dice viví de regalado. Después de los 50 Sí. viví de regalado. Yo ya no me acuerdo lo que es llegar a los 50. Pero Si me permitís, ahora ya tengo otras metas. si me permiten un comentario intelectual, el 16 en la quiniela es el anillo, con lo cual estamos hablando de un compromiso ya. Bien. Para el programa. Ok. Una interpretación. Bueno, mágica. yo creo que le acabo de comentar antes de que llegara la Florentina Gamarra, y bueno, que estamos muy orgullosos de la incorporación de Florentina al equipo de producción. Pero Un equipazo. Me vine Acá, así acá, nomás. mire a la Es- cámara. Me vine así mire- nomás. Es verdad, soy Ahí testigo está. y es verdad. Bien. Es verdad. ¿Eh? Por favor, Es verdad. pero Soy muchas testigo que gracias. fue un comentario que hicimos en la previa. Ay, Bien. muchas gracias. Bueno, y también estamos muy, pero muy orgullosos de tener aquí en el estudio a Pablo Peusner. Acá, ¿eh? ¿puedo ir? Yo sé que ahora Sí, me estoy sí, adelantando, ¿no? Pero vamos ahí está. Sí, ahí vamos adelantando, por un lado, el tema, y por otro lado, al otro invitado de hoy, que me parece que ya lo tenemos en línea. Qué bien, qué bien. Sí, señor. Bueno, muy buenas noches, Jaime. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, bienvenido. Bien. Bueno, Bienvenido, amigo. estamos acá con alguien que usted debe conocer, seguramente, con Pablo Peusner. El doctor Peusner, ¿cómo andás, Pablo, querido? Bien. No, doctor, no, por favor, No entremos en polémicas. No entremos en polémicas. Bien, no todavía. No todavía. Probablemente nunca, pero bueno. Bueno, muy buenas noches, Jaime. Yo les voy a proponer, y vamos ahora a hacer una breve presentación de lo que va a ser todo el programa, y porque vamos ahora enseguidita nomás a nuestra hora de entrevista, y luego vamos a tener la presentación de Juan Vecchio, que bueno, hoy tenemos sala de cine, Florentina, Así es. Sí. Así es. ¿A quién tenemos? ¿Quiere contar? y hoy tenemos celebración. Hoy Peliculón. tenemos el debut en nuestra sala de cine de Juan Vecchio, presentando un peliculón, peliculón de todos los tiempos. Y después nos vamos a Mar del Plata. Sucundún. Vamos a Mar del Plata y nos vamos a encontrar con el Gran Pez y con Francisco Casadei, que bueno, ya sabemos que nos acostumbra a dar sorpresas. Y excelentes recomendaciones. Sí, especialmente, bueno, para no aburrirnos en las vacaciones de invierno. Bueno, si les parece bien, vamos a una breve pausa musical y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevistas. En Pulsión de Radio, ya se viene
La hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, escuchábamos a Andrea Prodan, Desert Rose, y bueno, yo les voy a pedir si para quienes, si llega a haber alguien en el campo del psicoanálisis que no los conozca, especialmente en el campo del psicoanálisis con niños, no sé, por si hay alguien, si pueden presentarse mutuamente. ¿Quién es Jaime Fernández Miranda, Pablo? Bueno, Jaime Fernández Miranda es un analista oriundo de la ciudad de Buenos Aires, Sí. pero hijo putativo del Paraná, diría yo. Epa. Me hizo asustar, ¿eh? Claro, porque bueno, ha tenido un recorrido por las ciudades de San Nicolás, Rosario, y Sí. ahora está afincado finalmente en Roldán, En Roldán. En sí, Roldán, sí. en las cercanías de la ciudad de Rosario. Mm. Es un psicólogo formado aquí en Argentina, en Rosario, y luego con estudios de posgrado y una maestría en Sí. París, A París. a París, ¡Hola, la! Sí. dirigido en su trabajo de tesis, no quiero meter la pata, pero no sé si fue André Green el director de la tesis de Jaime. Jacques André. Jacques André, perdón. Ajá. Jacques André, Ah. pero Sí. bueno, del grupo francés, obviamente post-lacaniano, por una cuestión generacional. Jaime se ha formado allí, luego volvió a su patria, ha tenido una destacada trayectoria como docente en la Universidad Nacional de Rosario, hasta que en un movimiento, yo diría, maravillosamente político y mágico, Sí. decidió fundar Un acto fundacional. fundacional Sí. la maestría en clínica psicoanalítica con niños y niñas en la Universidad Nacional de Rosario, única en Latinoamérica, que él dirige a brazo firme y con una posición muy interesante, porque lo que Jaime propone es que la maestría tenga una orientación post-escuelista. Por lo Sí. tanto, los cursantes de la maestría, que son muchos y cada vez son más y cada vez son de diversos lugares Del mundo. de la Argentina Sí. y del mundo, Sí. encuentran Sí. una formación en el área clínica con niños y niñas desde las distintas orientaciones del psicoanálisis. Siempre hablamos del psicoanálisis, pero desde las distintas orientaciones, lo cual es un desafío, una rareza también y una apuesta a que las diversas escuelas, las diversas orientaciones del psicoanálisis pueden convivir, pueden dialogar y, si me permiten, también pueden publicar Sí. libros conjuntamente. Bueno, Bien. esa es mi presentación de Bien. el compañero Jaime. Se la dejó difícil a Jaime, ¿eh? ¿Cómo le emparda? No sé qué va a inventar. ¿Cómo le va a empardar la presentación? Ahora, Jaime, ¿quién es Pablo Peusner? Aclaro primero que me estoy tapando la pantalla porque me veo a mí mismo en esta pantalla. Me encantaría verlos a ustedes, pero no los veo. Algunos de ustedes al menos. Pablo Peusner es, ante todo, un amigo para mí, lo cual, insisto, en un campo tan difícil como el nuestro, es algo importante. Es psicoanalista, es uno de los, para mi gusto, mejores analistas de niños del país. Yo conocí su obra tardíamente, cuando estaba organizando la maestría. Conocí el texto, uno de los textos más interesantes que se han publicado en los últimos años, que es Fundamentos de la Clínica Psicoanalítica Lacaniana con Niños. Aclaro que yo no vengo del palo del lacanismo, que ya lo aclaró Pablo, y fue un libro que me fascinó. Y Pablo también entonces fue mi primer invitado a ser docente en la maestría, alguien que pensaba bastante diferente a mí. Es alguien que piensa todo el tiempo desde lo que hace, es alguien que plantea teorizaciones teorizaciones abiertas, no demasiado amarradas y demasiado perfectas, porque está todo el tiempo intentando teorizar en torno al agujero inaprensible de la clínica de lo que hace. Pablo habla, piensa sobre lo que hace. Es un pensador muy inteligente, muy astuto,
y muy honesto, sobre todo muy honesto, que es muy importante. Bueno, ese Pablo para mí. Y es mi Bien. lacaniano de cabecera. Y aparte fue uno de los que me reconcilió a mí, cuando venía un poco enojado con algunos analistas lacanianos, me reconcilió con el campo lacaniano. Así que agradecido por ello. Bien, bueno, y vos decías que Gracias. fue una lectura relativamente tardía, ¿no? Que después de haber leído todo lo que habías leído, te haya llegado a tus manos el libro de Pablo y te haya resultado un aporte novedoso, ya de por sí eso, bueno, pone las cosas en valor, ¿no? Absolutamente, fue como el portuñol, la sensación de que hablábamos casi distintas versiones de un mismo idioma. Alguna vez esta frase se la estoy robando a Pablo, es algo una frase que acuñó él para Mm, definir un poco la relación que tenemos, que es llegamos por distintos caminos a lugares similares. Y cuando yo mm, leí ese libro tuve esa sensación, que los problemas eran los mismos porque eran problemas clínicos, no eran problemas en torno al desciframiento de una obra mm, talmúdica, sino problemas clínicos. Entonces planteaba la misma pregunta que yo. Y eso a mí me resultó fascinante, la comunión que había. Y después mm, transitaba por otros caminos, iba mostrando, Pablo muestra mucho su recorrido, eso es alucinante, porque, digamos, tiene algo poco críptico, a diferencia de muchos analistas actuales. Muestra su recorrido y acompaña. ¿Sí? Y los puntos de llegada eran bastante similares. Esto nos pasó en una actividad que tuvimos en Rosario en conjunto mm, una vez que, bueno, resultamos los dos bastante sorprendidos por estar planteando cuestiones bastante similares. Él desde Lacan, autores lacanianos, y yo de otros autores. Me acuerdo hablábamos sobre autismo, yo hablaba de Frances Tastin, autores post-winnicottianos, etcétera, de Sina Leichmar, que fue mi maestra, etcétera. De modo que, nada, sí, fue un gran hallazgo para mí la obra de Pablo. Bueno, amigos nos hicimos después, pero para mí eso es más importante que ninguna otra cosa. mm. Bien, bueno, porque Perdóname, él me sí, elogió mucho a mí, te elogió mucho, me sí. elogió mucho. Y Vos justo, también, ¿eh? no, pero no es cierto todo lo que dice. O sea, Jaime es un gran mentiroso, eso hay que decirlo, salvo cuando habla de clínica. Y hay algo que él sabe hacer y que yo no sé hacer, porque me parece que Mm, ahí hay algo interesante en el intercambio y yo creo que, si me permiten decirlo así, se puede notar en el libro. El libro es un intento de mantener la modalidad mm, oral de lo que pasó ahí, ese momento en el cual estábamos trabajando juntos. Jaime tiene una muy fuerte impronta y es muy rápido para encontrar los problemas mm, de la época. Él responde muy bien a la mm, problemática de la época y responde con una mm, originalidad que yo no veo en los habituales posteos, esas mm, placas que mm, publican algunos psicoanalistas, o por lo menos algunos autonombrados mm, psicoanalistas que van sí. hablando de cuestiones. Algunos plaquistas. Sí, los Mm. plaquistas hacen psicología psicoanalítica. Ya lo presenté así alguna vez. Eso es psicología. Sí. Eh, lo que Jaime hace es otra cosa. Jaime Mm, realmente toma los problemas de época y los mm, empieza a desmenuzar con referencias teóricas que a mí realmente me sorprenden, porque a veces las desconozco, mm, y que, bueno, muchas veces han iluminado cuestiones que yo venía trabajando, con lo cual el intercambio es real. O sea, de verdad estamos en una especie de diálogo. mm, Es un diálogo que no siempre se realiza en tiempo presente y en el mm, aquí y ahora, pero es como mm. que yo escucho lo que él hace, leo lo que escribe y él le pasa lo mismo con lo mío y hay como un intercambio. Algo funciona en esa sinergia, digamos. Bueno, y eso es lo que enriquece también, ¿no? Una conversación que es para que no sea un puro regodeo y pura iteración, ¿no? Un soliloquio, porque Claro, me parece que en eso sí, también, ¿no? Tiene que ver con ponerse a dialogar, tener un sí. interlocutor y que de Mm, eso se trata, para seguir fundando mm, preguntas. Pensaba, si les puedo preguntar, que, ¿por qué se les ocurrió entre? ¿Qué sería entre el juego y la palabra? No sé quién de ustedes. Esa sería la primera. mm, Después tengo otra, pero desde el mm. título ya, si pudieran contarnos un poco cómo se les ocurrió, cómo pensaron este título tan,
Me animaría a Sí. decir winnicottiano, perdón, que Sí. lo planteé en estos términos, pero hay algo de ese entre que me llamó la atención. Sí, y para salir del bla 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 y qué sé yo, vamos al grano. Sí, lo interesante, ahora le dejo la palabra a Pablo, lo interesante es que el título se le ocurrió a Pablo, que es el lacaniano de los, entre los autores, el lacaniano, el título winnicottiano se le ocurrió a Pablo. Así que le dejo a Pablo que cuente. Yo después digo lo que yo leí y por qué me gustó cuando me lo propuso, ¿no? Ahí Jaime acaba de decir el zócalo que iría en este momento, ¿no? Claro, sí, El y da título- muestra de el la ti- repentización que tiene los buenos reflejos, ¿no? Totalmente. Y el Claro. título winnicottiano se le ocurrió al lacaniano, es verdad. Pero yo nunca supe que era un título winnicottiano. Yo buscaba dónde ubicar el texto del libro. Yo necesitaba una ubicación, Mm. pero algo así como un lugar, pero no un lugar físico, ¿no? Porque, bueno, el lugar físico de todo esto es la Universidad Nacional de Rosario, y todo el mundo lo sabe. Pero necesitábamos un lugar Sí. simbólico, un locus Mm. donde decir, bueno, ¿dónde ocurre todo esto de lo que vamos a hablar? En el libro hablamos del deseo del analista en la clínica con niños. Hablamos de el juego y la transferencia. También hablamos del ideal de familia, de la ruptura del Mm. ideal de familia. Y el último texto, que es el epílogo, el que cierra, es el que más me cuesta definir en una palabra, porque Jaime lo tituló, quería leer el título completo, La Sí. inscripción de la legalidad y el jugar con otros. Bueno, ¿dónde ocurre todo eso? ¿Dónde situar todo eso? Sin decir en la clínica con niños, ¿no? Claro, eso es una pregunta para Jaime. Seguramente. Yo decía, ¿dónde ponemos todo eso? ¿Cómo encuadramos? ¿Cómo enmarcamos? ¿Dónde ocurre todo eso? Ujú. A ver, me repite la pregunta, ahora se la repito. No, La inscripción de la legalidad y el jugar con otros. Empecemos por el epílogo también. Bueno, quería hablar más del entre, pero Bueno, está bien, Claro, está que bien. fue la primera pregunta, por supuesto. No, lo del entre me parece fascinante, a mí me gustó mucho el término ahí, es cierto que tiene una suerte de topología winnicottiana, pero es un libro entre, es en algún modo entre él y yo, es lo que sucede entre, en el fondo no es un libro de ninguno de los dos, es un libro de ambos, ¿sí? Un libro transcurre entre Pablo y yo. Transcurre en esta conversación en diferido que hemos tenido durante los últimos años. De hecho, el centro son dos paneles en los que estuvimos juntos planteando cosas que nadie tenía idea de lo que el otro iba a decir, porque en general llegamos así a los paneles, sobre todo porque no tenemos tiempo de charlar antes, y bueno, nos encontramos justamente transitando caminos similares. Encaro por la parte de atrás, ya que Pablo me tiró la pelota, ha sido absurdo también, buenos reflejos, hay que reconocerlo. A ver, primero hay algo, es un libro sin sobresaltos. Yo no sé por qué carajo tiene una coherencia interna, pero tiene mucha coherencia interna el libro, no tiene sobresaltos. Habla de cosas de lo más diversas y sin embargo es un libro que no te da la sensación de un rompecabezas, ¿sí? Elegí ese texto fue una conferencia que di hace muchos años, fue la primera conferencia que di en pandemia, fue la primera conferencia que di de modo virtual, porque en aquel momento no se estilaba hasta la pandemia. Y no sé, me parecía que de algún modo, sin saber bien por qué, encastraba bastante bien con todo lo que se venía planteando en el resto del libro. ¿Qué es lo que tomo ahí yo? Tomo precisamente el jugar con otros, tomo el lazo entre pares. Yo creo que si algo sabemos los analistas de niños es hasta qué punto el psicoanálisis, digamos, hegemónico, ha descuidado dos cosas fundamentales. La función estructurante de los lazos exogámicos, insisto, la función estructurante de los lazos exogámicos, ¿sí? Porque nosotros no llenamos la boca hablando de exogamia, pero en el fondo lo único estructurante es mamá, papá y los hermanitos. Y la función estructurante del lazo exogámico entre pares. Porque lo que yo terminé encontrando, y hablo mucho como padre en ese texto, porque es un texto que publiqué, sobre todo cuando mi hijo menor era bastante chico, y a mí me resultaba fascinante ver cómo ese niño, que era bastante endemoniado, que era bastante rebelde, que era bastante indócil, con los amigos
tenía una posición y tenía una capacidad para ceder y renunciar que no tenía con sus padres. Me di cuenta que, claro, el amor incondicional de los padres no es el amor condicionado de los amigos, que ahí hay que ceder para poder estar. Y me di cuenta cómo él fue capaz de ir incorporando un conjunto de legalidades en el lazo entre pares. Camilo, mi hijo particularmente, es muy amiguero, ¿sí? De hecho está acá con un amigo acá en mi casa, en este preciso momento, que está de pijamada, que no organicé yo, por supuesto, porque llego de trabajar, así que bueno, va a ser una noche larga. Y digo, me parece que intentaba pensar eso, cómo la inscripción, la incorporación de la legalidad, termina siendo brochada en el lazo exogámico con otros niños. Y me parece fundamental que el psicoanálisis aborde este eje. Es una aproximación, la primera aproximación, o segunda o tercera, pero una aproximación, a un eje que es fundamental, porque los chicos habitan desde hace varios años, de hace un par de décadas, los espacios exogámicos desde muy pequeños. El maternal, cuando yo era chico, yo no sé qué carajo hizo mi vieja, pero yo hasta los 3 años ella me estuvo fumando en su casa, no sé cómo, sin que yo vaya a ninguna institución. Ahora los chicos desde muy chiquitos van a instituciones y tienen contacto con pares, y yo creo que tiene una función estructurante ese lazo, que ha sido un poco descuidada por el psicoanálisis contemporáneo. Me parecía importante marcarlo. Bueno, un poco eso, es un texto a lo mejor que abre más preguntas que respuestas, pero bueno, esa era la idea, creo que es la idea de todo el libro. Sí, dos cositas, ¿no? Una, por un lado, en relación a esto último que decís, Jaime, que efectivamente es como cierta novedad, ¿no? Que hay a nivel del lazo social que empieza más temprano, ¿no? Y que bueno, se entiende que los analistas de otras generaciones para atrás no hayan puesto atención en eso. La otra cosa que me llamó la atención, ¿no? en esta suerte bueno, de cruce entre ustedes, ¿no? Es que vos dijiste como al pasar, hablaste como al pasar de la topología winnicottiana, ¿no? Y que entonces ahí tenemos a un winnicottiano hablando de topología, ¿no? Que yo no recuerdo haber visto ningún texto de Winnicott sobre topología, ¿no? Entonces, esto es cruza, ¿no? Cruce de discursos, Sí. ¿no? Es ese intercambio que resulta tan fecundo, ¿no? También. Bueno, A mí me Sí. gusta, me han dicho muchas veces, a veces de modo despectivo y a veces de modo muy amigable, que soy un lacaniano encubierto. Bueno, puede ser esto tal vez, el lacaniano interior que llevamos todos. Nada, nosotros somos todos hijos del lacanismo, digamos, y yo creo que más allá de yo las diferencias que pueda tener, inclusive, digamos, yo en realidad me peleo poco con el lacanismo, yo lo que deploro es el dogmatismo, el dogmatismo acompañado de la historia del psicoanálisis desde distintos ropajes, que a veces cierta ecolalia repetitiva propia de algunas instituciones, sobre todo las más mundiales, para jugar un poco con los términos. Tengo ropaje lacaniano, no significa que en los años 70 no tengo un ropaje kleiniano, no se ha tenido un ropaje kleiniano. Me parece que eso poco importa, por eso me gusta este libro y por eso estoy tan orgulloso de este libro. Porque tan orgulloso de la relación con Pablo, digo, más allá de lo afectivo, la relación intelectual, digamos, que nosotros podamos pensar y dialogar. Yo me tomo mucho trabajo para leerlo, Pablo, y Pablo se toma mucho trabajo para leerlo a mí, aparte porque me editó los 2 libros él, ¿sí? Y yo lo he leído mucho a Pablo, y realmente creo que nos permeamos mutuamente, ¿sí? Creo que Pablo me lacanizó un poco, y para mí es un gusto eso, ¿no? Es un gusto porque creo que es una cuestión política, lo que el psicoanálisis, esto que decía Pablo, Sí. la idea de un posescuelismo, no estoy hablando de la escuela de Lacan, estoy hablando de la posibilidad de que nuestros debates dejen de estar encapsulados en las capillas de cada una de las corrientes psicoanalíticas, y en la medida que se encargan de los problemas de la clínica, de los problemas de la práctica psicoanalítica, nosotros podemos dialogar entre distintas corrientes de psicoanálisis. ¿Por qué? Porque de momento que pensamos la práctica sabemos que la teoría es inacabada, porque la teoría es incapaz de capturar en la malla simbólica la práctica. La experiencia siempre se escabulle, la experiencia siempre de algún modo
tiene algún real, para decirlo lacaniano, tiene algún real que está más allá de cualquier posibilidad de captura significante. Y esto hace que la teoría esté siempre en movimiento y que entonces nosotros seamos lo suficientemente humildes para saber que lo que planteamos o lo que plantean nuestros maestros, de algún modo está castrado, si quieren, ¿sí? De algún modo, digamos, nunca termina de capturar esa pregunta, que es la pregunta. Y me parece que esa es una de las gracias que tiene este libro, entre otras. Vos sabés, Dijo la palabra. Sí. vos sabés Bien. que, perdón que te interrumpa, pero justo mientras Sí. que te escuchaba había notado un comentario que quería hacer y escribí sobre mi cuadernito la palabra humildad, ¿no? Justo en el momento en el que la estabas Sí. pronunciando. Y en realidad a mí me parece que se trata de eso, ¿no? Que en todo caso, no sé si Mm. hoy el ideal, este ideal que nos salpica a los psicoanalistas hoy en día, no nos lleva más a algún pecado capital del orden de la soberbia, ¿no? O de creer que en todo caso, qué poco exogámicos, incluso, ¿no? Desde la propia posición. Quiero decir que el ideal también lleva a cierta endogamia de la que a veces en nuestro discurso hay que tener mucho coraje, mucha osadía para poder transitar ciertos lugares que no repitan incansablemente, ¿no? Y me parece que la presentación que ustedes le dan en la contratapa, al menos cuando dice efectivamente que es el testimonio, diría yo, ¿no? De dos tipos, de dos analistas que se ponen a escribir sobre lo que les suscita la práctica. Me parece que eso resume de una manera muy grandiosa la necesidad o de lo que creo que hoy en día estamos tan ávidos los psicoanalistas, ¿no? De poder testimoniar sobre la práctica. Sí, y se leen, ¿no? Porque que entre pares se lean, ¿no? Y bueno, y den lugar a ese intercambio que no significa aplanar las diferencias, ¿no? Bueno, me parece que es algo también para destacar. Bueno, yo les propongo, vamos a tomar un poquito de aire y vamos a escuchar vamos a una pausa musical y a la vuelta nos metemos en el libro. Estamos de vuelta. Escuchábamos a Leonard Cohen, Everybody Knows. Bien, Florentina, ¿quiere hacer alguna pregunta, alguna observación sobre los contenidos? Sí, me quisiera preguntarles en esto de cómo fue el proceso de la hechura, digamos, más allá de que se han leído y han compartido estos espacios, sobre todo me imagino de transmisión y de formación también en la maestría. ¿Cómo fue la construcción de cada capítulo? ¿Cómo pudieron ir trabajando, no solo cada uno de ellos? Aquí, bueno, mencionaban recién, no hay ideal de familia en la clínica psicoanalítica con niños, y entiendo que la hechura, más allá de que cada uno ha hecho su producción, es el producto de la elaboración con el otro. Entonces quería preguntarles, ¿cómo fue la apuesta de cada título? ¿Cómo armaron cada elaboración, cada capítulo? Si quieren contarnos, ¿pueden contarnos algo de eso? Bueno, si Jaime me permite, yo asumí la posición del editor del libro. Ajá. O sea, Jaime me cedió a mí el lugar de ser el editor del libro y de proponer para ese libro un ordenamiento posible. Así fue que, bueno, teníamos el material de 2 mesas en las que habíamos compartido el panel, una previa de la pandemia y una posterior a la pandemia. Algo de eso se refleja incluso en los textos, dejamos los textos muy, muy frescos en ese nivel. Y la idea era construir el libro con el primer bloque, que era la mesa de juego y transferencia, que fue la mesa de la sorpresa. Fue la primera vez que Jaime y yo nos sentamos juntos sin saber qué iba a decir el otro. Esto fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia, ¿no? Hicimos Sí. una intervención y los dos dijimos prácticamente lo mismo, con distintos articuladores teóricos, con distintas frases. Te la resumo así nomás. La frase fue: el analista no interpreta el juego, sino que interpreta jugando. Esa fue la conclusión. Los dos dijimos eso de distinta manera, con distintos articuladores. Y nos produjo una gran sorpresa. Ese día pasó mucho tiempo. Como diría Wittgenstein, les debe haber producido un respingo de alegría. Sí,
Sí, porque confirmaba algo que nos estaba pasando, ¿no? Esta sensación de que trabajar juntos era algo fructífero, Sí. era algo que nos Ahí nos se provocaba. escucha un ruidito y puede ser que haya algo acoplando y... Ah, Jaime, vos lo estás viendo, lo estás siguiendo en YouTube. ¿Nada? ¿Lo estás siguiendo en YouTube, Jaime? No, no, no. Estoy Ah, siguiendo YouTube. ah, Estoy bueno, solamente. bien, bien, bien. Bueno, Bueno, Puedo hacer un rebote acá, pero no sé. sí, ¿Puedo parar? no, está bien. silenciate un cachito. A ver. Sí, a ver, ¿qué es esto? Ahí, Sí, bien, es eso. Bueno, bien. la hago corta para no hacerla muy larga. Entonces decidimos esa primera mesa, la mesa de la sorpresa, Ujú. que sea que constituye el primer bloque. Mandamos a desgrabar. Aprovechamos la ocasión para agradecerle a Rocío Rey Lizarazu, que fue nuestra desgrabadora y secretaria en todo el proyecto. Después yo me ocupé de la edición del texto. Jaime revisó su parte, Mm. revisó la mía, revisamos mutuamente las partes y, bueno, decidimos los títulos, que no coinciden con los títulos que usamos aquella vez en las mesas Ajá. que trabajamos. No coinciden. Sí, el título de la mesa, porque fuimos convocados por la agrupación La Mazota, y entonces, como ellos nos De la habían- Universidad. de la Universidad Nacional de Rosario, sí. bueno, ellos habían puesto el título de la mesa, conservamos el título de la mesa, cambiamos los títulos de nuestras intervenciones, tanto para esa mesa como para la segunda, que fue el primer abrazo post pandemia. Esa mesa Claro. tiene para nosotros el valor de ser el reencuentro post pandemia. La primera actividad que se hizo presencial en la Universidad Nacional de Rosario fue ese seminario, que fue un seminario sobre clínica con niños, más allá de los clichés, se llamaba, con título genérico, y la mesa nuestra era No hay ideal de familia en psicoanálisis. Y bajo ese título, bueno, cada uno expuso, y luego, bueno, por supuesto, las dos intervenciones tienen puntos en común por todos lados. Por ejemplo, Por ejemplo, alguna cuestión respecto de cómo considerar la parentalidad, ¿no? Cómo no resumir ni reducir la parentalidad solamente a la función, sino que también hay personas ahí dando vuelta, ¿no? Y retomando un poco el espíritu de lo que decía Jaime de lo exogámico, haciendo participar incluso la posición parental dentro de los problemas de los niños. Y con esta máxima de que, al menos Jaime y yo coincidimos en que no nos gusta que los adultos privaticen los problemas de los niños. ¿qué sería eso? Y que cuando los niños se pelean en la escuela intervengan los padres. Los problemas de los niños son de los niños. Pero bueno, hay que leer el libro para ver cómo lo fundamentamos. Sí. Cómo lo argumentamos. Lo que sí les quería preguntar, porque me parece que esto es algo que se puede relojear al menos en el decir de ambos, ¿no? ¿Por qué hacer hincapié en esto? ¿Por qué hay un peligro a que se pueda retroceder ante la clínica con niños? Porque lo he leído en algún momento, ¿no? No retroceder ante la clínica con niños, ¿no? ¿Hay algo que amenazaría a retroceder o ustedes creen que hay en algún punto analistas que podrían plantearse por alguna razón retrocediendo ante esa clínica? Bueno, en realidad esa frase es una de las habituales frases que yo utilizo desde que publiqué un librito que se llamaba Huir para adelante. Fue el título del programa anterior en el que estuvo Pablo Peusner. Hace 2 años cuando estuve aquí hablamos de no retroceder ante los niños. La realidad es que notamos que hay un retroceso, que hay muchos analistas que prefieren no atender niños y niñas. Las explicaciones y las excusas son variables y alguna vez he planteado que tienen la estructura de la lógica del caldero agujereado de Freud, porque primero te dicen que, bueno, que no están formados en niños, después te dicen que tienen un problema personal, que no les gustan mucho a los niños, después te dicen que no soportan mucho a los padres y a las madres, y después te dicen que no se puede hacer responsable al niño por su goce, y uno ahí dice, bueno, listo, ya está, charlemos de otra cosa, ¿no? Efectivamente notamos que hay un retroceso en relación a eso, y que nosotros proponemos que el analista no debe retroceder. La gran sorpresa fue cuando yo
encontré en el texto de Lacan de 1950, el que conocemos como el escrito de criminología, ¿se acuerdan? Ese que está escrito en colaboración. Introducción a las funciones del psicoanálisis en criminología, bla, bla, bla. Exactamente. El único texto de los escritos de Lacan que está escrito en colaboración. Lo tengo subrayado en todos los colores. Bueno, con Michel Sénac publicó Lacan ese texto en 1950. Ahí, en ese texto, Lacan ya dice que el niño sea un sujeto en un estadio increíblemente precoz del desarrollo y que dependa del significante, no es un motivo por el cual el analista deba retroceder. Es decir, que 20 y pico de años antes de que Lacan dijera no retroceder ante la psicosis, ya había dicho no retroceder ante los niños. Sí. Yo me aferré a esa idea y la puse a trabajar mucho, hasta que logré como definir un poco el deseo del analista con esa frase que surgió de mi análisis personal, de que el deseo del analista en la clínica con niños es huir para adelante. Huir. No hay nada heroico ahí. No hay nada meritorio, no hay nada digno de ser admirado. Porque es huir, pero para adelante. Sí, a ver, Jaime, porque estás muteado, pero temporariamente, sí. Sí, el no retroceder ante los niños, a mí es una frase muy de Pablo, que a mí siempre me gustó, porque la entiendo como, a ver, cuando yo empecé a trabajar, principios de este siglo, digamos, había rápidamente se me llenó el consultorio porque había un problema con una especie de lectura literal, ¿sí? Con esta suerte de protestantismo lacaniano, digamos, que pretende hacer una lectura literal de los textos talmúdicos, y que suponía que, como Lacan dice en las dos notas sobre el niño, que en el análisis del niño se trata de ver qué lugar ocupa el niño en el fantasma parental, suponían que había que analizar a los niños, digamos que había que analizar a los padres para poder de algún modo analizar al niño. Con lo cual lo que sucedía en aquella época, y a mí se me llenó el consultorio gracias a ser el tipo que recibía a los niños, básicamente, porque en realidad los analistas de esa época lo que hacían era laburar con los padres, y exclusivamente con los padres, expropiando al niño de su neurosis, expropiando al niño de sus síntomas, expropiando al niño de su singularidad, haciendo algo haciendo psicología sistémica, básicamente, porque es eso, ¿no? Y una familiología bastante de cuarta. Yo creo que no retroceder ante los niños es eso también, es ese retorno del niño al consultorio y bancarse el niño en el consultorio. Es restituirles el lugar de sujeto, ¿no? Exactamente, porque yo creo que era bastante más cómodo laburar con los padres que revolearse en el piso, y sobre todo porque los pacientes, esto es algo que circula un poco en el libro que estamos acá presentando, los pacientes con los que yo me encontré cuando empecé a trabajar no eran los de los libros de Winnicott. Me costaba encontrar niños que se sentaban en el piso a jugar. Me encontraba con niños que no paraban de moverse, que no paraban de romper, que no paraban de destruir. No retroceder ante los niños, no retroceder ante eso. Siempre hubiera sido más cómodo laburar con los padres. ¿Sí? El problema es que me parece que es contrario a la más mínima, al más mínimo fundamento del psicoanálisis, que es la singularidad subjetiva, la estricta singularidad subjetiva. Y que finalmente lo que se terminaba era expropiando a los niños de su propia singularidad. Lo cual generó varios problemas, porque generó todo un malentendido a nivel social, que supuso que como nosotros le dábamos un lugar a los padres en la estructuración psíquica del niño, estábamos acusando a los padres de mala o buena parentalidad, según la patología del niño. Cuanto más grave, peores padres eran. Entonces los padres de niños autistas son terribles, los de psicóticos no tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual es una aberración que nosotros mismos abonamos. Por eso digo, no retroceder ante los niños es recibir, alojar y recibir al niño en el consultorio, lo cual me parece que a esta altura es cierto que parece un problema de otra época, pero bueno, sigue existiendo esta tentación de retroceder ante el niño. Bueno, me parece, es una sintagma típico de Pablo que a mí siempre me gustó mucho, porque bueno, hay que bancarse al niño ahí, digamos, los analistas de niños, muchos, insisto, basándose en una lectura literal de las dos notas sobre el niño de Lacan, la verdad que muy literal, porque hay que conocer
hay que ser realmente muy poco profundo en la lectura para poder suponer que lo que está proponiendo ahí Lacan es que, analizando a los padres y ubicando el lugar que ocupa el niño, o reubicando el lugar que ocupa el niño en el fantasma parental, el niño se va a dejar de hacer pisto en la cama, o va a dejar de estar pegándole a todos los adultos, ¿no? O va a dejar de estar muy inhibido, etc., ¿no? ¿Puedo hacerles una pregunta? Quizás voy a pecar de ignorante, pero justamente creo que ni Freud ni Lacan han prestado testimonios clínicos, digamos, más allá del caso Hans, obviamente, ¿no? Y sin embargo sí podemos tener como más testimonios del trabajo con niños y niñas desde la clínica más sajona, ¿no? Digo, Klein, Winnicott. ¿Tienen alguna idea o alguna vez pensaron por qué eso tuvo esa procedencia, digamos, y esto que plantearía la clínica tanto freudiana como lacaniana nos ha dejado como sí con desarrollos teóricos, podríamos decir, Claro. pero no con No, que vinieron después en Francia, ¿no? Sí, por eso digo que claro. en este sentido digo ni Freud Sí. ni Lacan, ¿no? No quiere decir que después no haya Sí. habido post-lacanianos, post-freudianos que lo hicieron, Sí. obviamente, pero que quizás ese post, no sé si alguna vez les ha resultado llamativo o algo, incluso hasta en el territorio, ¿no? Winnicott, en plena guerra, Sí, sí. ¿no? Sí, de hecho, una cosita más, ¿no? Que hablando justamente de las y los analistas franceses, ¿no? Por lo menos ahí donde Lacan también alentó, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso de Maud Manoni, Ujú. y yo leí una entrevista ya hace mucho tiempo, pero era a propósito del, no sé si el 25 o 30 aniversario de un libro que pasó a ser un clásico, que era el del niño retardado y su madre, ¿no? Y las disculpas públicas de Maud Manoni por los malentendidos que generó El ese término. libro entre los analistas, Ujú, ¿no? Que ujú. está en sintonía exactamente con esto que decía recién Jaime, ¿no? Que de ahí los analistas del malentendido era que había derivado en la culpabilización de las mamis y los papis, ¿no? Y la desubjetivación del niño, ¿no? Sí, a mí me parece que Fueron- eso es como una versión sí. de la teoría de la seducción, Ujú, ¿no? Así como en algún momento se pensó que la teoría de la seducción de Freud era la causa de la neurosis, en algún momento se pensó también que el modo de gestionar la crianza mm, era el responsable de lo que le pasara a los niños y por lo tanto, bueno, las consecuencias clínicas, atender a los padres, sacar a los niños del consultorio, culpabilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy trabajamos en el entre eso, por lo menos quienes hacemos un uso de un dispositivo que incluya la presencia de padres, madres y parientes, trabajamos en el entre, en eso Jaime y yo coincidimos. No sé exactamente por qué los sajones se ocuparon, por lo menos primero, de los niños. Supongo que tiene que ver con los protagonistas de esa historia, ¿no? Supongo que tiene que ver con que era la hija de Freud la que estaba en cuestión. Sí, que se mudaron a Inglaterra. Claro, Además. y el empuje. Lo que sí me parece muy interesante Sí. es que pensemos que Freud era consciente de que algunas de sus posiciones teóricas abrían el campo para la clínica con niños. Freud reivindicando la extensión del concepto de sexualidad a los perversos, por supuesto, y a los niños, estaba creando las condiciones de posibilidad para que hubiera un trabajo con niños. Y yo lo que pienso es que lo que le pasó con, por ejemplo, con Max Graf, el padre de Hans, es el propio mensaje de Freud en forma invertida. Freud generó las condiciones y le empezó a venir desde afuera la demanda. La demanda, los personajes de su propio entorno que empezaban a intentar utilizar ese recurso con sus propios hijos. Bueno, creo que la clínica con niños es algo así como el retorno del propio mensaje de Freud en forma invertida, por lo menos al inicio, ¿no? Claro.
con las comunicaciones de Max Graf, bueno, luego de la propia Ana y otros personajes que fueron apareciendo en el entorno. Sí. Y entre tanto, Francia estaba ocupada, era una nación ocupada por el nazismo, Exactamente. ¿no? Con lo cual ahí no había posibilidad alguna que pudiera desarrollarse en ese momento, ¿no? Un momento difícil, realmente. Sí. Sí. Luego hay un salto generacional y aparece, bueno, François Dolto primero en Francia, con una línea que comienza siendo lacaniana, podemos decir, porque había una convivencia, pero que luego termina siendo la gran divulgadora del psicoanálisis, ya volcado un poco a la escuela para padres, ¿no? Los programas de radio tan célebres, y Manoni, que fue quien realmente intentó una elaboración propiamente lacaniana. El libro El niño retardado y su madre, del cual vos hacés referencia, es un libro que fue publicado a instancias de Lacan en la colección que Lacan dirigía. Fue Lacan el que motorizó, Lacan lo motorizó la publicación. Bueno, el problema es que El niño retardado y su madre propone que los fraseados son los cuerpos de la madre y el niño, mientras que Lacan lo que plantea que el holofrase está en otro lado. Pero bueno, eso es una discusión para otro día. Sí. Pero me parece que vale la pena mucho destacar ese libro. Es un libro que vale la pena leer. Hasta para discutirlo, ¿no? Sí, porque no es para tomarlo como un manual ni un protocolar. El problema es que cuando aparece la biología, viste, muy presente en un libro como ese, enseguida todo el mundo cree que es un manual. Pero bueno, la palabra retardado ya resulta absolutamente ajena, ¿no? A nuestro campo, sin duda. Sí, Jaime. Sí, no. Yo tengo un libro que reivindico, este libro. Es un libro que a mí me gusta mucho porque marca una vía de pensamiento. En los libros se puede decir, hay un montón de ideas con las que no estoy de acuerdo, pero muestra cómo, a mí lo que me gustó mucho de ese libro es que hay un clásico en la psiquiatría, en la paidopsiquiatría francesa, que es la asociación entre ciertos retrasos de origen biológico y la psicosis infantil. Y lo que propone este libro es que en realidad no hay una relación directa, y es muy importante para quienes trabajan en el llamado campo de la discapacidad poder pensar que lo que a nosotros nos concierne no es tanto la patología orgánica de base, cuando hay una patología orgánica de base, cuando un niño nace con alguna dificultad, sino el modo, esto que después la escuela de Lidia Coriat, sobre todo Alfredo Jerusalén, que explotó mucho esta idea, este niño que nace diferente, que nace con una dificultad genética o congénita, es capturado en las mallas del deseo del otro, porque claro, no es lo mismo, digamos, no es exactamente lo mismo. Es más, es una forma, si ustedes quieren, este libro, no de culpabilizar a los padres, todo lo contrario. Es un libro muy sensible hacia los padres, ¿sí? Porque, bueno, todos aquí, al menos los que conozco, no sé, Florentina, tenemos hijos, y sabemos que en el fondo no debe ser sencillo tener un hijo con una discapacidad congénita o genética. Digamos, es un libro al revés muy sensible, es un libro muy vituperado al pedo, que en realidad propicia pensar que hay una discontinuidad radical entre una patología orgánica de base X, un síndrome de Down o lo que fuere, ¿sí? Y aquello que se monta sobre eso a nivel de la psicopatología, una psicosis infantil o lo que fuere que haya, ¿sí? Que tiene que ver no hay una relación directa, sino que el punto es cómo los padres invisten a este hijo diferente. Entonces me parece que inaugura toda una forma de pensar. Insisto, un autor como Jerusalén, que es un autor que, si bien no concuerdo con muchas cosas, respeto muchísimo, es un tipo que le ha dejado mucho al análisis, realmente, de los que han dejado, ha explotado mucho esta idea, Después, con esto de la acusación a los niños, me quedaba pensando en esto de la soberbia que decía Florentina hace un rato. Me parece que es una idea extraordinaria, que realmente, ¿no? Primero, ¿desde qué lugar un psicoanalista, porque esto se hace mucho, o sea, hay gente que ha salido espantada? El otro día me escribió una persona que tiene un hijo con diagnóstico de autismo de un lugar del país, no importa de dónde, que había escuchado una conferencia mía que yo había dado en México, que estaba circulando por la red, y dice, mira, mi historia es esta. Yo fui primero con el psicoanálisis porque yo me gustaba el psicoanálisis cuando mi hijo tenía una dificultad y me sentí muy acusada. Y después fui con un terapeuta cognitivo-conductual con quien estamos hace unos años y me siento estigmatizada.
Y digo, puta, qué oportunidad perdida para el pobre niño. ¿Y desde qué lugar los analistas somos tan soberbios de andar acusando Sí, moralmente, andar sí, imputando sí. moralmente a los padres de buenos o malos padres? Y se hace mucho. Esto no es algo este, que se le ocurrió a algún trasnochado. Esto es algo que se hace mucho. Por eso me parece que la soberbia, y la soberbia es cualquier noción de psicoanálisis. El psicoanálisis es un saber muy agujereado porque está abierto sobre una experiencia que nunca logra apresar. Los analistas debiéramos ser bastante más humildes. Y no estoy hablando de ser poco narcisista, ni Pablo ni yo somos poco narcisistas, vamos a decirlo abiertamente, ¿sí? No se trata de eso, se trata de una muy larga teorización, de poder plantear las cosas de un modo tentativo, sabiendo, como sabía Freud, que dentro de 20 años iba a pensar otra cosa. O como decía Freud, que es algo conmovedor y es un gesto que los dogmatismos escuchan poco, cuando en Inhibición, Síntoma y Angustia dice: estoy avergonzado de que uno de los conceptos fundamentales que yo inventé, que es la pulsión, no tengo ya la más puta idea de qué es. ¿No? Me parece, Dios, qué gesto, puta, qué gesto de humildad. Debemos escuchar un poquito más. Y me queda una cosita más de lo que decía Florentina, yo creo que Freud y Lacan pensaban en torno a lo que hacían. Lacan hablaba poco de sus pacientes, pero la impronta clínica de Lacan es muy clara, o sea, Lacan estaba hablando todo el tiempo de lo que hacía, y Freud hacía más referencia a sus pacientes, pero también. Y ninguno de los dos analizó niños, por eso no hay casos de niños. Claro. Hans tampoco fue un caso analizado exactamente, sino que, bueno, es un caso importantísimo, y sobre todo la relectura que hace Lacan en el Seminario 4 es muy buena. Bueno, yo creo que son autores que teorizaban en torno a lo que hacían. Y Winnicott laburaba con niños, por eso habla de niños. Tanto Dolto como Vane. A mí Dolto es una autora que francamente no me gusta, ¿sí? No me gusta su teorización. Ahora, los seminarios de Dolto son fascinantes, porque cuando ella muestra la cocina de su práctica, es hermoso. Las intervenciones que hacía, algunas eran notables. ¿Sí? La frescura con la que plantea algunas cuestiones. Yo los seminarios de Dolto los he leído mucho, los he amado. Los textos teóricos de Dolto realmente a mí no me gustan, me parecen demasiado, no sé si de divulgación, decía Pablo, sí, demasiado brochadito, todo demasiado, cuando una teoría, que es un poco esto de la humildad que decía Florentina, cuando una teoría está demasiado brochadita, todo encaja demasiado perfectamente, hay algo que está mal, hay algo que está mal. Bien, bueno, nos están sonando las 11 campanadas, en realidad 23, y nos tenemos que ir a una pausa comercial de la radio, pero no sin agradecerles gracias totales, diría un músico argentino muy conocido. Pablo, un último saludo. No, bueno, yo les agradezco la invitación, les agradezco el darnos un espacio y les agradezco el dar un espacio al libro. Ojalá este libro circule, lo puedan leer, lo podamos discutir, abra nuevos debates y abra todo un camino para que los analistas se animen a encontrarse entre sí, aunque no tributen a la misma escuela y puedan... Bueno, aunque sea a comer un asadito. Y a comer un asadito. Bien, en Roldán, por ejemplo. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Jaime también. Y bueno. Un abrazo para ustedes. Gracias por la invitación. Me hubiera encantado estar allá en mi ciudad natal que yo amo y que donde siempre me siento en casa, pero bueno. Bueno, la próxima. No va a faltar oportunidad. Un abrazo y gracias por... Entre el juego y la palabra, entonces, 2 psicoanalistas en la clínica con niños, por editorial Laborde. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa comercial de la radio y a la vuelta nos vamos a nuestra sala de cine. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Muy buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Bienvenido a Pulsión de Radio. Buenas noches. Ahí va, ¿se escucha? Sí, ahí. Más cerquita. Ahí está. Ahí va. Bueno. ¿Qué peliculín que elegiste? Sí, una película para debut. Bastante cruda. Bueno, gracias por la invitación. Primero, es un gusto estar acá. Y les traje Festen, película danesa de 1998, dirigida por Thomas Vinterberg, que traducida sería La Celebración. Esta película gira en torno a una reunión familiar en donde se celebran el cumpleaños 60 de un patriarca de la familia.
Y lo interesante de esta película es que es la primera en pertenecer al Dogma 95. El Dogma 95 fue un movimiento fílmico vanguardista creado por este director Wittenberg junto a Lars von Trier, que por ahí es un poco más conocido y más polémico también. ¿Qué otras producciones? De Wittenberg. Wittenberg hizo La Casa de Hunt y sí. también hizo Another Round, la película que toca el tema del alcohol. Sí. Porque en Dinamarca tienen un temita con el consumo de alcohol. Bueno, y acá en la película algo de eso se ve, que voy a mencionar. Bueno, del Dogma 95 decía que fue un movimiento fílmico vanguardista que consistía en 10 reglas, ¿no? Voy a leer algunas, no voy a leer todas. Voy a leer las que me parecen más interesantes para pensar la película luego. La primera es que la película tiene que ser filmada en locaciones reales. No pueden utilizar un set. Otra regla es que no pueden utilizar música o sonidos por fuera de lo que es la filmación de la película. Porque como sabemos, la música muchas veces sirve para persuadir al público, ¿no? Otra regla es filmar con la cámara en mano. Que filmar con la cámara en mano da una sensación de cercanía y también te hace como meterte en la película, ¿no? Encima, Wittenberg cuenta que esta película la filmó con... ¿Se acuerdan de esas camaritas chiquitas que corría la pantallita? Sí, entonces con esa cámara sí. tenía posibilidad de meterse en todos lados. Sí, es como si la filmáramos en casa la película. Exactamente. Claro. Y eso a su vez le da cierta textura, ¿no? Que parece incluso por momentos que es documental. Esa cuestión como más de veracidad. Y otra regla que me parece interesante es que se prohíbe la alienación temporal o espacial, es decir, que la película transcurre en el aquí y en el ahora. Por eso también las similitudes con un documental, ¿no? Bueno, la propuesta que traigo es primero hacer una pequeña síntesis respecto a la película para quienes no la hayan visto, porque, bueno, es una película como muy, como decía recién, cronológica, entonces hay que ser ordenaditos para que se entienda. Y a partir de esto también voy a ir introduciendo algunas características de los personajes. Una pregunta, ¿tenés alguna plataforma para recomendar donde quien quiera verla la pueda...? Hasta hace un tiempo estaba en Movie, mal escrito, Movie, M-U, B larga I, no sé si seguirá estando. Bien. Esta película es muy de Movie. Es muy de Movie. Sí. Bueno, en Extremio puede ser que... Extremio, sí. Que la puedan en YouTube creo que está también. En YouTube está. Pero bueno, la calidad de por sí es media floja. Claro. Y en YouTube está media. Y bueno, después que introduzco algo de los personajes, voy a tomar los 4 brindis que se hacen en la película, que a partir de ellos nos permiten pensar movimientos, momentos respecto a esa dinámica familiar y a ciertas verdades, ¿no?, que están debajo de la alfombra. Y bueno, después para cerrar voy a dar algunas palabras, conclusiones finales. Bueno, la película arranca con Christian, acuérdense los nombres porque es importante. Christian es el hermano mayor, el personaje principal, y arranca con este muchacho caminando solo por una ruta, ¿no?, como en un campo de tierra, ahí en el medio de la nada. Pasa un auto, el auto era manejado por el hermano menor, Michael, y en ese auto estaba la esposa y los hijos chiquitos. Cuando se topa con su hermano mayor, decide bajar a la familia, acuérdense, 2 nenes chiquitos, y los deja en el medio del trayecto para poder subir al hermano. Vale aclarar que había lugar en el auto para subir al hermano y aún así decide bajar a la familia. Y también es un chiste muy estúpido, amaga como que se lo coge al hermano, una cosa muy, muy tonta, muy, ¿no? Juntos llegan al establecimiento donde se iba a dar la fiesta, una posada, parece ser un hotel de la familia, una gente de mucha plata. Sí, es como una mansión. Como una mansión, sí, que tiene un montón de habitaciones donde alojan a todos los invitados después, ¿no? Al llegar a la mansión, se dan cuenta que Michael, el hermano menor, que deja tirado a la familia, no estaba en la lista de invitados. No formaba parte.
podríamos decir. Aparentemente el año pasado, en otra fiesta, en otro festejo, se había excedido con el alcohol y había hecho varios disturbios aparentemente. Luego vemos a la hermana del medio, que se llama Helen, llegando tarde en un taxi, desalineada, toda despeinada, fumando, parece que está fumando porro arriba del taxi, llegando tarde, no alguien que no tiene timing, ya tarde, y le pide al taxista que se apure y que pase a los invitados para no quedar mal, y a cambio le ofrecía el teléfono de ella. Una vez que llegan, Bueno, cada uno con lo que tiene. Intercambio, Claro, sí. cada uno ofrece lo que tiene Sí. y lo que le da. Luego, esta chica, Helen, junto al hermano más chico, Michael, llegan a la posada, a este hotel, reciben a los invitados y este se manda a otra desubicada, ¿no? Como la anterior, y le toca una teta a la hermana. Y la hermana le dice, che, pará que somos hermanos, ¿no? Como marcando ahí algo del límite de la ley. Se produce el primer encuentro entre los tres hermanos. Ahí nos enteramos que había una cuarta hermana que se llamaba Linda. Nos enteramos porque Helen le recrimina a Michael, al menor, no haber asistido al funeral. Este se hace el ofendido, amaga con irse, y ninguno de los dos hermanos le da bola. Nadie le da mucha importancia a este sujeto. Luego aparece el padre, por primera vez también en la película. Lo llama al hijo mayor, a Christian, el protagonista de la película, y lo invita a charlar. Aparentemente tenían que hablar algo importante, y la sala, no es un detalle menor, era oscura, ¿no? Como algo, parecía como algo en secreto ahí que le estaba queriendo decir. Finalmente no le dice nada importante, remata ese encuentro con un chiste estúpido. De nuevo, tenemos otro estúpido ahí. Y no le dice nada. Lo que sí le pide es, le pide un favor, que era que tome la palabra por él para decir algunas palabras respecto a su hermana fallecida. Y en ese momento se entera de que el hijo menor, al cual no había invitado, estaba en la fiesta y no hace nada al respecto. Hasta ahora tenemos eso. Sí, y la ley de mayorazgo en todo su esplendor. Tal ¿no? cual, tal cual. Vigente a finales del siglo XX. Tal cual. Ubican a los invitados en las habitaciones. A Helen, la hermana del medio, le dan la habitación de la hermana fallecida. Y en esa habitación, en la bañera precisamente, esta hermana fallecida se había quitado la vida. Entonces ella empieza a sentir una presencia en el ambiente, es decir, se presentifica, ¿no? Tanto en el espacio, tanto cuerpo se le presentifica, y también podríamos pensarlo en tanto tiempo, está presente. Se acerca al baño, se topa con unas pistas que pertenecían a un juego que ellas tenían de chicas, y a partir de seguir estas pistas se encuentra una carta. Lee la carta. Nosotros hasta ese momento no sabemos qué dice la carta, solo vemos que ella se angustia y se la guarda. Bueno, hasta ahí tenemos algunas características de los personajes. Sobre el más chico, hasta el momento podemos decir que es alguien que te deja pata, que te deja tirado, ¿no? La escena del auto y la escena del funeral. Y alguien que si puede coger, te coge, que hay que tener cuidado. Te puede, ¿no? Veremos después. Y alguien que no sabe medir. Un borracho, un tipo que está siempre en exceso. Respecto a la hermana, podemos pensar que se trata de una mina errática, desprolija, llega tarde, fumando porro ahí arriba del taxi. Alguien que no sabe medir, que no tiene timing, ¿no? Por ahora eso. Y respecto a Christian, el mayor, por ahora sabemos que es un tipo que anda solo, que está solo. Y sobre el padre, alguien que no toma la palabra ni con su hermano menor, que no lo había invitado, no es que lo echa, ¿no? No dice nada. Y también que le había pedido al hermano mayor que dé unas palabras respecto a la hermana fallecida. Es decir, que no toma la palabra, ¿no? Un cobarde, podríamos pensar. Ahora comienzan los brindis. Acá se empieza a poner complicada la película.
A partir de este momento, la película transcurre en el hall, en el salón, donde se va a llevar a cabo la fiesta. Y se podría dividir la historia a partir de estos 4 brindis, como dije anteriormente, donde se van produciendo ciertos movimientos, pequeños movimientos. En el primer brindis, toma la... Tendríamos que haber traído unas copas para hacer Lo pensé. la representación sonora. Era el Sí. anuncio, era Sí, la campanita. golpeando, claro, la- golpeando sí, con sí. la con Ujú. no sé, La una cuchara, cucharita sí. o algo así. Sí, exactamente. Este primer brindis lo efectúa Cristian. No, la campanita es la de Mirta. Claro. No, le pega Le pega a la la copa, copa. sí. Le pega a la Sí, copa. sí, sí. Exactamente. Bueno, toma la palabra Cristian. El primer Mm. brindis lo efectúa Cristian. Le da al padre la opción de elegir entre 2 sobres. Y el padre elige uno que se llama La Verdad Hogareña. Este sobre dice y habla sobre los abusos sexuales que sufrieron tanto Cristian, este hermano mayor, junto a su hermana melliza fallecida, suicidada, ¿no? Se mata Suicidada, sí. por parte de este padre. Se relatan los hechos tal cual fueron. Los relata de una manera llamativa, casi sin emoción, desafectivizado. Y uno que está escuchando eso, porque no forma parte de la película, duda un poco, ¿no? Porque lo dice de tal manera que no sabemos muy bien qué pasa con eso. Sí, sí, es una broma. Sí, no se entiende. Mm. Está raro ahí. En ese momento se produce un silencio atroz y solo se escucha de fondo a alguien pidiendo que se llenen las copas, ¿no? Como una manera de acá no pasa nada. Enfocan a Cristian, que está mirando el reloj, nervioso, intentando irse. Se topa, por suerte, con el jefe de cocina, Kim, que era un amigo de la infancia. Que es la única persona, que es interesante, la única persona que le pregunta cómo está y qué le pasa. También le dice y le indica, de alguna manera, que se quede a sostener eso que había dicho. Que se la banque, ¿no? Que se quede. Pero tiene compañía, alguien lo banca. No está solo. Mientras Cristian está charlando con este amigo de la cocina, la hermana lo desmiente, lo desautoriza frente a toda la familia y los invitados. El padre nuevamente se lo lleva aparte a Cristian a hablar en privado, de nuevo como una escena así como en secreto, oscura, en donde lo prepotea, se desentiende, ¿no? Juega con ese poder que tiene sobre él. Para sorpresa de todos, Cristian vuelve al salón, y no solo que vuelve al salón, sino que redobla la apuesta. En ese momento, su amigo de la cocina, junto a los empleados, deciden sacarle la llave de los autos a los invitados para que nadie se pueda ir y escuchen, ¿no? Le da tiempo, y si le da tiempo también le está dando lugar para que se despliegue ese discurso. En el segundo brindis, que también lo toma Cristian, sostiene lo dicho anteriormente y agrega una acusación. Brinda por el hombre que asesinó a su hermano. Es decir, en el primer brindis lo trata de violador y ahora lo trata de homicida. Podríamos pensar que esto supone una interpretación, ¿no? Una lectura a partir de algo que pasa, que se mata la hermana, entonces hace que el padre sea asesino. Si no se mataba, quedaba en carácter de violador. Claro. O sea, algo como el aprecup, Sí, podríamos sí. pensar, ¿no? Y Cristian, bueno, en estos relatos pareciera que está buscando un tribunal, una tercería, alguien que lo escuche. Ante semejante escándalo, viene una especie de maestro de ceremonia, una cosa así, propone un intermedio y le pide a los músicos... Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. le propone a los músicos que toquen, ¿no? Que hagan ruido, que no se escuche, eso que tiene que quedar escondido todavía. Que se monta también la lógica del alcohol, ¿no? Che, acá no pasó nada, taponando. Los familiares bailan, parece que nada pasa. En el regreso, la que va a tomar la palabra es la madre, que es la primera vez que habla, que la escuchamos hablar, y cada vez va escalando más la cosa, ¿no?
La madre va a hacer una mención respecto a sus hijos y respecto a su esposo. Y acá voy a leer algo literal, porque me pareció muy interesante. Que respecto al esposo dice: me has dado todo lo que podría desear una esposa. No habla de familia, no habla de madre, habla de esposa. Veremos después qué es eso que desea una esposa. Sobre Michael, el hermano menor, este muchacho errático, dice que siempre vivió afuera, en un instituto, en otro país, etc. Yo digo que lo dejaron afuera, más que vivió afuera, ¿no? Y también lo prepotea, lo trata como de inútil, porque le dice que no terminó una carrera de chef que había iniciado. Respecto a Helen, la hermana del medio, le dice que todo lo que ella había hecho en su vida eran cosas que a ellos, los padres, no les interesaba, que no les gustaba. Como ser cantante, ser socialista y estudiar antropología. Ellos querían que sea abogada. Podríamos preguntarnos para qué, ¿no? Para que les tape qué cagadas, ¿no? Para encubrir qué cosa. Qué cosa. Sí. Y no una zurda. Exacto. Bueno, no quiero decir Por favor. Y respecto a Christian, el hermano mayor, el protagonista, dice que él es el especial, con lo cual concuerdo totalmente. Él es el distinto, ¿no? Lo nombra como un niño creativo y como alguien que no sabe distinguir la realidad de la ficción. Es decir, lo trata de niño y de loco. Lo desautoriza en su decir y le pide más que pedir, le exige que se disculpe. A lo que él, no solo que no se disculpa, sino que propone un cuarto brindis. Tin, tin, tin. Propone un cuarto brindis. En donde... Después lo voy a editar, voy a poner la campanita. La campanita. En el video. ¿Se acuerdan de los poetas huevos? ¿No los vieron nunca? Busquen, No. después googleen. Vos poetas huevos es una creación mexicana de cómo van quedando después de cada brindis. Ajá, Mirá, bien. interesante. Bien. Ya después del quinto es como... Cuesta. Acá llegamos hasta el cuarto. El cuarto. por Claro, por suerte, eso. porque El cuarto. si no se terminan matando todos. Sí. Y En este cuarto, Mm. Christian le dice a la madre que había sido testigo de lo que había sucedido respecto a las violaciones. Yo agrego cómplice también, ¿no? No solo testigo, sino también cómplice, porque no hizo nada por sus hijos. Christian le desea la muerte. Ahí se descontrola todo. Entre unos familiares y el hermano menor, lo sacan del salón a las piñas y lo terminan atando en un árbol en el bosque. Podríamos decir que este hermano intenta hacerse un lugar a cualquier modo, ¿no? Chupa media del padre, echando al que está haciendo un disturbio, molestando. Bueno, después de esta escena, Michael, ser bastante nefasto, propone un cántico racista. En ese momento había llegado el novio de la hermana, afroamericano. es verdad, me olvidé de Ese detalle es muy bueno. Propone un canto racista y no solo lo propone, sino que toda la familia lo canta. O sea que estamos ante una familia, ¿no? Bastante complicada. Una familia muy normal. Muy normal. Sui generis. Sí. Bueno, ante esta situación, Helen, la chica, ¿no? Está sufriendo esto. La novia. Le agarra un ataque de nervios y le pide a una de las empleadas que la acompañe al baño y que le lleve una medicación. Entonces la empleada va a buscar sus cosas, busca la medicación y no encuentra la medicación, encuentra la carta que se había guardado, ¿no? En paralelo, mientras sucede esto, Christian logra desatarse del árbol. O sea que ni siquiera saben hacer un nudo, no sirven ni para eso. Sí. Ese es el problema. El nudo flojo, ¿no? ese, sí, claro. Es una familia de nudo flojo. Exactamente, tal cual. El maestro de ceremonia anuncia lo que llamaban, no sé, en la tradición, el gran final, que consistía en un trencito que iban bailando, cantando y demás. Y la empleada le había dado la carta a Christian. Entonces Christian, ya sabiendo qué decía,
se hace el distraído, el sonso, y se lo da a la hermana y le dice, che, se te cayó esto. Y parte de la tradición, lo que suelen hacer es ubicar una carta en la copa del anfitrión para que la lean, ¿no? La carta habían puesto, supongo yo que fue Christian, bueno, no lo muestran, que en la carta escribe Helen, que esa persona que tiene el nombre es la que tiene que leer la carta. Y en ese momento quiere escaparse. O sea, es una cobarde, ¿no? Lo dejó leer. La hermana lo desautorizó anteriormente y ahora lo desmintió y ahora lo quiere dejar solo también. Bueno, estamos en el momento de la prueba, de la carta. Lee la carta sobre su hermana fallecida, que se había suicidado. Y esta carta, escrita por esta hermana, relataba las violaciones sufridas por parte del padre. Y agrega que no solo había sufrido esas violaciones cuando eran chicos, sino que se le presentificaba al padre en los sueños. Dice, lo voy a leer porque es interesante, me poseía aún en los sueños. Podríamos pensar que está ubicada, ¿no? Linda, esta chica que muere, en un presente continuo, Sí, sí. ¿no? Lo insoportable. Sí. Con eso ya encarnado, ¿no? Exacto. Irremediablemente. Sí. O era pasado, presente y futuro. Bueno, Ahí vamos. está por sonar la campanita acá, ¿eh? Ah, ok. Sí, Bueno, voy redondeando. bien. Además, así le dejamos algo a la audiencia Perfecto. para que vayan a ver la peli. Entonces, el padre, podríamos decir que fue responsable de aquellas violaciones y de las actuales. También podríamos pensar que es un homicida por los efectos que tuvo en la hija y el consiguiente desenlace. El padre, un tipo muy nefasto, cuando acontece todo esto, que se sabe la carta, él dice, es culpa mía haber tenido hijos tan faltos de talentos. Y acá no se está haciendo una pregunta, se está desentendiendo, ¿no? Y a Christian le dice que para lo único que servía era para eso, dando a entender que para lo único que servía era para violarlo. Entonces, la verdad ya está todo dicho. La verdad ya está en la superficie, sale de ese lugar oscuro, ominoso. Sobre la mesa. Está sobre la mesa. Dejó de estar en la oscuridad, en el secreto, en esa cuestión ominosa. Pasa a estar arriba de la mesa, como bien decís, a la superficie, ¿no? Pasa a circular. Y consigue, después de este suceso, vemos que Christian, junto a la empleada, con la cual habían tenido una historia anteriormente, se los ve bailando, brindando, y también muestran a la hermana con su novio negro, lo cual me dio bastante bronca que la hermana esté celebrando porque no hizo nada, no formó parte de nada y se está llevando, estaba llevando la los copa. Laureles de la peli. Exactamente. Bien. Bueno, y cierro con esto. Tenemos a esta hermana, a Helen, que lo único que podía hacer era provocar a la familia, llevando un negro, haciendo cosas que a los padres no les gustaban. Podríamos decir que pasaba de acting en acting. La hermana que se suicida, lamentablemente, la única solución que encontró para salir de eso fue con su propia muerte. Para sacarse al padre de... Exactamente, pagó con su propia vida. Sí. Un pasaje al acto, podríamos pensar. Y lo interesante de Christian... No, o un acto, ¿no? O un acto... No solo un pasaje al acto. Fue medido, pero no deja de pagar con su propia vida. Sí. ¿No? Y respecto a Christian, ahí sí podemos pensar, ¿no? Que hizo un paso al acto, en tanto tomar la palabra. Y, bueno, a partir de todo esto, yo creo que la celebración, el título de la película, corresponde a él invitando después a esta chica que laburaba para la familia a irse a vivir con él y, bueno, ¿no? Como poder continuar con sus vidas. Sí. Sí, que el título, bueno, nosotros tenemos ya que ir cerrando porque nos espera en la perla del Atlántico Francisco Casadei,
pero sí, vos querías hacer un comentario. Solamente eran 4 hijos, Sí, ¿no? Sí. sí. Y eran- Los mellizos, la hermana del medio y el nefasto. Y eran 4 brindis, Y eran, sí. Sí. ¿no? Me parece que Ujú. también ahí hay algo que lo vamos dejando ahí como en suspenso para que la audiencia pueda, si quiere, volver a ver. Sí. Seguramente muchos la han visto. Hay muchos detalles. Sí, O y sea, el enigma también que encarna el mismo título, ¿no? Como pregunta, es la celebración, ¿no? Bueno, eh, que es muy potente, efectivamente se trata de una celebración, ¿no? ujú. Pero ¿celebración de qué? Pero no un ¿Mm? festejo, ¿no? Me parece que también hay- Festen Claro, pero y pensaba en la- remite a festejo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? En fin, Bueno, bueno, espero les haya gustado. Muchísimas gracias. sí, muchísimas gracias, Juan, y nos duele festejar. Vamos a una pausa musical y a la vuelta nos vamos a la ciudad de Mar del Plata. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, muy buenas noches, Francisco Casadei. Buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bien, no sé si venías escuchando la previa, pero bueno, venimos de celebración. No pude, justo hace 20 minutos terminé una reunión de laburo, así que saltando de una cosa a la otra, lamentablemente. Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de ver esa película, Festen, la celebración, que es justo lo No, que... todavía no. Ah, bueno, Tomo apunte. bien. Bueno, y celebremos el rincón de los libros. Dale, hagamos un poquito de eso en este tramo final, también del día. Bueno, como siempre, algunas novedades. Una en particular, voy a empezar con, bueno, un libro que yo personalmente estaba esperando mucho desde que conocí el anuncio de su publicación, que es El Temblor de las Ideas, del amigo Diego Stulbarg, de quien ya hemos hablado y quien ha participado también, ¿no? Obviamente en la radio de ustedes. Y va a venir a presentarlo a Pulsión de Radio. Damos No la me primicia, digas. sí. Así que nos viene bien un buen anticipo, ¿eh? Espectacular, ¿ya hay fecha prevista o...? Sí, si me aguarda un segundito, porque hoy justo nuestro agente de producción nos pasó. A ver, espere que lo encuentro. El Porque cronograma. hoy entre Florentina y Diego estaban con Deleuze y con Gisek. Pero no, ni le cuento no, todo lo... no ande contando la intimidad de nuestro No, chat. no les cuento nada. El 14 de agosto, Diego Stulbarg, El Temblor de las Ideas. Excelente, bueno, spameo un poco, como se spoileo, mejor dicho, como se dice hoy en día. Spoileo un poco, ya Diego les comentará un poco mejor, porque aparte obviamente es el autor. Pero bueno, tenía muchas ganas ya de traerles un poco este libro. El Temblor de las Ideas, buscar una salida donde no la hay. Un libro que, como les digo, yo estaba esperando con mucha impaciencia. Diego para mí es un interlocutor fundamental en todo lo que tiene que ver obviamente con nuestro presente y con la cuestión político y social de nuestro presente. Y bueno, este es su nuevo libro, una especie de continuación, por así decirlo, de su libro anterior, La Ofensiva Sensible. Y un libro a la vez muy particular, obviamente Diego les va a contar un poquito más, pero ya en su composición realmente llama mucho la atención. Se distingue bastante del libro anterior porque no solamente es un gran ensayo político a mi entender, sino también es un libro bastante híbrido porque tenemos entradas de un diario personal, ¿sí? Que él empezó a escribir poco tiempo después de lo que fue el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Acontecimiento que oficia como eje
de este libro en algún sentido, para tratar de explicar cómo llegamos al lugar en el que estamos actualmente. Y también lo particular que tiene este libro, que es algo que cuando yo lo veía a Diego y charlaba un poco con él o lo iba leyendo, me llamaba mucho la atención cierta presencia obsesiva de un escritor que ya tiene, bueno, sus cuantos años, su siglo, por así decirlo, que es Franz Kafka. ¿Sí? Sí. La presencia de Kafka es básicamente total a lo largo del libro. Sí, no hay Stulwar sin Kafka, ¿eh? No, de momento imposible, parece que es un matrimonio que llegó para instalarse. Yo, de hecho, Kafka, mientras leía el libro, todavía no lo terminé, es un libro bastante voluminoso, y la verdad que yo lo arranqué con mucha impaciencia, creyendo que lo iba a atravesar de comienzo a fin rápidamente, sobre todo por mi ansiedad, pero tuve que frenarme tanto, me obligó a detenerme por realmente la densidad de las reflexiones, y digo, la cantidad de información, y también obviamente por esta presencia tan llamativa que es la de Kafka, que de alguna manera siento que oficia como una especie de Beatriz para Diego, ¿no? Pensando en Dante, en la figura que guía a Dante a través del infierno, el purgatorio y el cielo. Kafka parece ser una especie de figura similar en ese sentido, pero bueno, situada un poco en el infierno que nos toca atravesar a nosotros y a nosotras en este momento, ¿sí? Así que, como les digo, un libro realmente muy potente. Y Francisco, sí, de eso que vos decías, que entraste ahí con toda la ansiedad, ¿no? Pero de pronto te encontraste con cosas que te hicieron detenerte, ¿no? Sí. ¿Querés comentarnos alguna? Sí, por supuesto. Son muchísimas, pero bueno, me voy a detener en por lo menos lo que a mí me obligó a frenar. Sí. En principio, realmente esta apuesta tan genuinamente, digo, singular en el orden de la escritura. Diego es un gran escritor. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo, pero no solamente como orador, sino como escritor. Y lo que les comentaba hace un poquito, esta cuestión de cómo él comienza su diario a raíz de esta escena fundamental que todavía, digo, se extiende sobre nuestro presente, que fue el intento de asesinato en el 2022 de Cristina. Realmente a mí me sorprendió la forma en que él vuelve a dibujar esa escena como algo a lo que tendríamos que retornar para entender un poco mejor realmente cómo llegamos a este momento, ¿sí? Una escena que, a su modo, quizás tuvo menos repercusiones de las que hubiéramos esperado, no solamente por la trama judicial completamente insólita que se derivó a partir de ese caso, sino también en términos de efectos sociales diseminados de una manera muy, muy asimétrica, ¿no? Fue realmente, creo que es un poco indubitable el hecho de que fue casi como un acontecimiento criminal descomunal, que no despertó por así decirlo, la indignación o la furia o el rechazo suficiente que habría merecido, ¿sí? Y de alguna manera realmente él lee esta escena con todos los sujetos implicados, digo, pensando también en Sabac Montiel, su falta absoluta de experiencia en el manejo de armas, y la vuelta a la aparición pública de un arma, ¿sí? Algo en lo que Diego se detiene bastante y que a mí también me dejó reflexionando mucho, ¿no? Digo, vivimos en un país en el que la cuestión de la violencia política y obviamente lo que fue el uso de las armas es algo que también nos dejó mucho como herencia para pensar, pero bueno, el hecho de que se haya vuelto pública una imagen en la que volvía a aparecer un arma, ¿sí? Y en este caso obviamente atentando contra la ex vicepresidenta de nuestro país, de alguna manera ya para Diego anticipaba algo de lo que está aconteciendo ahora en términos de haber allanado el camino, ¿sí? Para que, bueno, estas fuerzas demenciales de la ultraderecha que hoy gobiernan hayan podido realmente llegar a donde están, y que nosotros y nosotras no hayamos podido hacer demasiado como para prever y evitar algo de todo esto, ¿no? Sí, poniendo en cuestión incluso si hay un nosotras y un nosotros, ¿no? Exacto, bueno, claro, tal cual. De alguna manera, llamarle, exactamente. Claro.
Exactamente, y un poco la apuesta de Diego, entrando y saliendo de esa escena, tiene que ver justamente con esto que vos decís. Se vuelve un poco necesario en este momento abandonar tratar de abandonar por lo menos mucho de lo que creíamos que sabíamos, ¿sí? Muchas de nuestras certezas políticas, individuales, sociales, privadas, para volver a repensar justamente, entre otras cosas, de qué nosotros hablamos, cuáles son las particiones que nos atraviesan y también de qué modo, y esto probablemente Diego lo vaya a explicar muy bien, de qué modo nos transformamos en algo, y acá aparece justamente Kafka, en algo que era impensado. O sea, de alguna manera sufrimos una transformación a pesar nuestro, ¿no? Como pensar nuestra propia metamorfosis, ¿no? Sería... Exactamente. Una metamorfosis no deseada, una metamorfosis que nos aconteció y que nos sigue aconteciendo y que nos deja, bueno, por lo menos según la lectura de Diego, en un lugar de perplejidad bastante grande que linda directamente con lo absurdo, ¿sí? Y la cuestión de la transformación, y esto es algo que Diego viene repitiendo un poquito porque realmente es uno de los pilares del libro, él lo va a comentar, yo no quiero, bueno, voy a spoilear, pero el título original del libro de Kafka... Le mandamos un saludo a Diego Stulwark, y de paso, sí, por supuesto, mientras lo spoileamos. Lo spoileamos. El título original no era La Metamorfosis, sino que la palabra alemana es Die Verwandlung, que es transformación en alemán, ¿verdad? Entonces, pensar realmente esto que nos aconteció a nuestras espaldas, en algún sentido, y que, como les digo, nos obliga realmente a rever mucho de lo que incluso asociábamos a la idea de una transformación política efectiva, conscientemente dirigida, guiada según ciertos valores, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera el libro apuesta por repensarnos a través de un prisma, en este caso un prisma kafkiano, por así llamarlo, que realmente demanda un esfuerzo de pensamiento, y no solamente de pensamiento, sino también afectivo, porque la cuestión de mapear los afectos, ¿no?, que nos constituyen como sujetos también es algo fundamental para Diego como tarea política. Así que... Perdón, Francisco, sí. Perdón que te interrumpa, pero ¿sabes qué me quedé pensando cuando recién Gabriel acá mencionaba la cuestión de la transformación, la metamorfosis? Transformación dijiste vos, ¿no? Ahí me parece que una línea delgada puede ser entre esto que se propone como sublevación sin subversión, ¿no? Hay algo en todo caso ahí en esa propuesta, me parece, que un poco se traza desde este lado, ¿no? ¿Cómo pensar ahí entonces los efectos que tiene un discurso que se presenta absolutamente intimidatorio, ¿no? Y se propone como desde una sublevación que no subvierte, ¿no? Me parece que ese es el punto más peligroso de la cuestión. Totalmente, totalmente. Eso está muy presente en el libro y es una expresión, creo que muy acertada, ¿no? En la medida en que también, para mí, esto ya es una opinión personal, ¿sí?, que está por fuera de lo que Diego puede decir o no. Pero esta cuestión cuestión que pone en juego estas falsas transformaciones o radicalismos, por así decirlo, un poquito mentirosos o pseudo radicalismos, creo que es algo que vale para el conjunto del espectro político que se propone una política justamente transformadora, ya sea de izquierda, de derecha o con los matices correspondientes, ¿verdad? Porque de alguna manera esta idea de que lo que va a ligar Diego obviamente con una gran decepción social que uno puede entender como una de las causas que básicamente nos trajeron al lugar en el que estamos ahora, puede haber tenido mucho que ver con este desfasaje, ¿no?, entre cierta radicalidad discursiva y cierta, no sé cómo llamarlo bien ahora, pero digamos así, como incompetencia práctica consecuente a la hora de estar a la altura de lo que enunciamos, ¿no?, en términos de discurso político. Y obviamente, yo creo que en esto sí es más notorio en el caso de las fuerzas de la derecha, hay una especie de pseudo radicalismo impostado que efectivamente logró de alguna manera aglutinar muchos descontentos y muchas expectativas muy frustradas, ¿no? Sí, y no solo en la Argentina, ¿no? No, claramente nosotros nos insertamos en un contexto global que está obedeciendo a otros parámetros directamente. La política, de alguna manera, tal como la
pensábamos y seguimos pensando, creo como que nos está dejando un poquito fuera de juego. Y el libro de Diego en ese sentido justamente creo que trata de A ver, ahí te perdimos. Y lo silenciaste sin querer, Frank. Fíjate. Ok. A ver. Quizás hubo algún... Bueno, lo esperamos a ver si... No, me llamaba la atención esto si que puede contaba, retomar. bueno, que dio Sí. como primicia, ¿no? Sí. Esta diferencia en que el título no era... Sí, sí. Ahí está. Acá estoy. ¿Volviste, Fran? Un cortocircuito. Sí, bien. Volví. Bueno. Disculpa por esto. Sí, decías, Florentina. No, que me llamaba la atención esto que traes como primicia en relación al título. Si tenés algún dato para compartirnos acerca de por qué mutó y por qué finalmente se llegó al temblor de las ideas. ¿Te referís a...? Perdón, me perdí un poquito acá. El título del libro, vos dijiste, voy a decir que no era originalmente este. No, perdón. Ahí yo fui un poco confuso, el de Kafka. Bien, Ok. bien. Yo pensé, porque cuando dijiste Sí. espolear, pensé que era este título que no era el título original y que fue cambiado. Entendí eso, entonces Sí. entendí mal, perdón. Bien. No, perdón, yo por ahí me expresé mal. A lo que me refería es que justamente la palabra que aparece originalmente en el libro de Kafka es transformación y no metamorfosis. Sí, perfecto. Lo cual, en nuestro contexto, y por lo menos creo que justamente por la manera en que vivimos impregnados por cierto lenguaje, sus connotaciones, transformación es un vocablo mucho más asociado a la política que la metamorfosis, ¿no? Sí. Claro. Y es Sí, eso sí. creo un poquito lo que aprovecha Diego para, como les decía, volver a situar a Kafka en un presente que sería completamente anómalo para él, desde Claro. ya. Del orden de la Mm. transformación y no de la metamorfosis, exactamente. Claro. Exactamente, Sí, claro. exactamente. Claro. Sí, sí. A eso me refería más que nada. Y por eso veo este libro como un intento justamente de estar a la altura de estos cambios que son tan vertiginosos y que realmente nos dejan, como les decía, un poco fuera de juego en la medida en que seguimos a veces pensando con ciertas categorías o conceptos que se ven invalidados, ¿no? En nuestras propias prácticas. Sí, y tan kafkianos, ¿no? Al mismo Tan tiempo. kafkiano. Sí. Exactamente. Bueno, ¿y qué más, Fran? Así nos guardamos algo para cuando venga Sturward. Muchísimo para hablar con él, Sí. así que... Y después lo otro, Sí. el otro, bueno, tengo un par de cositas más, pero voy a mencionar uno en particular, un libro editado, también, un libro que creo súper urgente, editado por LOM, una editorial chilena. El de Diego lo editó Ariel, acá en Argentina. Ajá. Este otro es de un filósofo chileno contemporáneo que se llama Rodrigo Carmi Bolton. Y también un libro, como les digo, muy urgente, se llama Palestina sitiada, ensayos sobre el devenir Nakba del mundo, prologado por Lina Meruane, una escritora chilena realmente increíble, que se dedica sobre todo a la narrativa. Ambos, tanto Rodrigo como Lina, son descendientes de palestinos y palestinas, exiliados en Chile ya desde hace bastantes décadas. Y este libro recién ahora llegó a la Argentina, se publicó hace un poquito menos de un año. Es un conjunto de escritos de este autor que fue publicando en distintos medios. Y lo fundamental, obviamente, es más que nada el subtítulo, esta cuestión del devenir Nakba del mundo. ¿Sí? Bueno, me imagino que no hace falta que mencione mucho lo que estuvo apareciendo en los medios en estos últimos días sobre la hambruna, ¿no? Que se está registrando en Palestina. Sí, en la pero bueno, Franja de Gaza, sí. Yo de alguna manera me parece que hay consenso en que es la gran tragedia de nuestro presente y algo que parte al mundo o que lo despedaza de una manera muy cruel. Este libro trata de pensar justamente qué ocurre con nuestra propia condición humana frente a un acontecimiento como este. Y esta cuestión del devenir Nakba, para quien no lo sepa, Nakba es la palabra que los palestinos y las palestinas han utilizado para hablar de lo que llaman la catástrofe, ¿sí? Que no se sitúa simplemente o de un modo cronológicamente tan simple, ya sea en 1947 o en 1948, cuando uno más o menos
o en la proximidad de esas fechas, sino que se trata de un acontecimiento que sigue vigente y que sigue vivo, ¿no? De alguna manera. Y lo que le importa a este filósofo chileno es tratar de ver de hasta qué punto esta Nakba, esta catástrofe, que sigue su curso al parecer casi indetenible, ya no habla simplemente de lo que está padeciendo un pueblo particular, sino que la preocupación mayor pasa por el hecho de pensar si algo de esto no anticipa, ¿sí? Como signos premonitorios bastante oscuros, mucho de lo que nos puede pasar a todos y a todas como pueblos del mundo, ¿me explico? Como pueblos que han pasado por procesos de conquista, colonización y violencia, pero ya atravesando un umbral. Sí, el retorno de la brutalidad, ¿no? El retorno de la brutalidad absoluta y de la impunidad, por encima de cualquier tipo de regulación legal, política o institucional, ¿sí? Ese es un poco el horror que yo comparto, que creo que estamos de alguna manera viendo y atestiguando, y este libro justamente trata de pensar un poco nuestra condición compartida a partir de todo esto que se está desarrollando ahora un poco en vivo y en directo, ¿verdad? Y además, digo, la elección de tus propuestas me parece, ¿no? Uno situado en América, que en algún punto entrecruzan ahí cuestiones muy ligadas al exterminio, ¿no? De la humanidad y a este arrasamiento de la vida humana. Me parece que es un muy buen cruce, lamentable cruce, pero digo muy bueno para poder pensar esto que decía Gabriel, ¿no? En este momento, en el mundo, este contexto mundial que nos está atravesando. Sí, la brutalidad que no cesa de no inscribirse, ¿no? Exactamente. Totalmente. Sí, exacto. Sí. Bien, bueno, querías comentar, querés agregar algo más, porque yo lo que te iba a preguntar, te iba a pedir que vuelvas a pasar los datos especialmente de este último libro, ¿no? Dale, les repito más que nada la información. Este último se titula Palestina sitiada, ensayo sobre el devenir Nakba del mundo, de Rodrigo Carmi Bolton, Carmi con K, editado por LOM Ediciones, ¿sí? Y bueno, el de Diego, El temblor de las ideas, Diego Stulberg, editado por Ariel. Bien. Les pido perdón a ustedes y a las audiencias por los libros que hoy comento, que son de algún modo políticamente muy cargados y que nos obligan a ver cosas que a veces no queremos ver muy de frente, pero bueno, un poco también esa es mi labor y donde también se juega un poco, ¿no? Todo lo más humano que tenemos. No, pero parece que también, porque a ver, no es todo, no es pura joda Pulsión de Radio, ¿no? A nosotros nos interesa, sí, por supuesto, bueno, habilitarnos al humor cuando amerita, pero parece que también es parte del mundo que nos toca vivir. Es parte del mundo que se cuela por la puerta y por las ventanas de nuestros consultorios como analistas, ¿no? Que no estamos escindidos del mundo. Y además es un modo de desinvisibilizar la aberración, ¿no? Creo que también es un espacio necesario para... pensaba también en esta conexión hace un ratito, ¿no? Hablando de la celebración. Cómo ahí, ¿no? Hay cosas que encuentran un hilo en esto que produce este programa que nos permite seguir dialogando y mirando un poco lo que pasa alrededor de lo que nos está atrapando cada vez más. Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Fran. A ustedes, como siempre. Bueno, un placer. Vamos a ver si quizás podemos combinar con Diego Stulberg para que vos tengas la posibilidad de participar ese día también. Es una la verdad que me encantaría, así que bueno, sí. Yo más que dispuesto. Venite, entonces. Y dale, si no, buscamos, bueno, eso lo arreglamos porque ya nos suena las 12 de la noche.
Pulsión de Radio se convierte en zapallo. Nos vamos a dormir. Hasta la semana que viene. Aquí, en Pulsión de Radio. Chau. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.